Le mostramos en el bloque anterior al primer candidato a legislador del espacio ECO, Energía Ciudadana Organizada. Ahora vamos a ver la voz del PRO en la ciudad, pero la voz del PRO con una variante. Es el PRO alineado, o la UCR capitalina metropolitana alineada con el PRO, pero apoyando a Graciela Michetti. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, Silvana. Gracias, ¿cómo están? Bueno, en realidad es el PRO. El PRO es el espacio que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Hay que leerlo más simple, entonces. Durante 8 años, que ha hecho muchas obras en la ciudad de Buenos Aires, que ha mejorado significativamente los servicios y que ahora disputa por primera vez en la historia de una fuerza política tan nueva como es el PRO, en una interna, en unas PASO abiertas, que el jefe de gobierno se ocupó de reglamentar y de enviar la ley a la legislatura y de hacerla posible, en una interna democrática, dos propuestas distintas, la que encarna Horacio Rodríguez Larreta y la que encarna Gabriela Michetti. Pero la lista de legisladores, en este caso, que encabeza Frank Quintana, Omar Abud y yo, es una lista unificada. Es decir que la interna que vamos a vivir, en la que los porteños tienen que votar, y esto es muy importante que se sepa, el 26 de abril hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los vecinos van a poder decidir cuáles de las dos propuestas del PRO, que es el espacio que gobierna, que es parte del mismo equipo, va a ser el que lleve adelante la próxima gestión en los próximos 4 años. Y ahora que estamos también con este cuadrito didáctico, vale la pena también decirle a todos los ciudadanos que se tienen que presentar en la ciudad de Buenos Aires, que son obligatorias y que puede elegir por un determinado espacio político, solamente uno, para resolver esta interna, ¿no? Exactamente, es decir, el ciudadano va a decidir entre la oferta electoral de más de 20 candidatos que se presentan por distintos espacios políticos, cuál es su preferencia. Primero, del espacio que crea capaz de gobernar Buenos Aires, es decir, del equipo que crea capaz de gobernar la ciudad de Buenos Aires, y luego de las distintas propuestas personales que encarnan los proyectos de los candidatos. Entre Horacio y Gabriela Michetti hay propuestas que son parte de una misma plataforma y de las mismas acciones que el PRO lleva adelante, pero con una diferencia, diría, de enfoque y de personalidad. Silvana, la figura de Gabriela Michetti va a tener más fuerza que todo el apoyo de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. Yo le puedo decir que Gabriela Michetti es una de las personas que conozco en mi vida, tanto desde los afectos como desde la política, como desde cualquier ámbito en el que me toca actuar, con más fortaleza y con más convicciones. Y estoy segura que Gabriela, en esta decisión que ha tomado de encarnar este proyecto por la ciudad de Buenos Aires, va a tener todo el apoyo, la valentía y la fortaleza que está demostrando para darle a la ciudadanía una opción distinta, más allá de las preferencias de la estructura que hoy gobierna la ciudad. Le pregunté esto porque todo indica que hay un empate técnico entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Mire, los empates y los números de las encuestas son muy relativos. Aquí lo que es innegable es el apoyo que la gente tiene cuando Gabriela se acerca a los barrios, en las recorridas de campaña, en las actividades, el afecto, el cariño, la adhesión que le muestra el ciudadano a Gabriela más allá de la política es incomparable. Pero además otra cosa muy importante, Gabriela representa, junto con muchos otros, como yo misma, Federico Pinedo y muchos otros que nos ha tocado estos últimos años desde el Congreso Nacional ser la resistencia al kirchnerismo. Gabriela representa un modelo muy claro de diferenciación y de intransigencia a estos 10 años de un modelo que nos ha sumido en desigualdad, en corrupción, y yo creo que ese valor que tiene Gabriela en sí mismo, no solo por lo que ella representa y por lo que puede darle a la ciudad de Buenos Aires, sino por lo que ha hecho desde el Congreso de la Nación en estos años, donde fue muy clara, junto con todos nosotros que planteábamos muchas de aquellas iniciativas del gobierno nacional que parecían positivas y que luego trajeron en sí mismas grandes consecuencias para la sociedad, nichos de corrupción, desigualdad y disvalor. El disvalor que durante estos 10 años la Argentina ha vivido
nosotros lo queremos recuperar. Y Gabriela encarna eso. Gabriela encarna la cultura del trabajo, el mérito, dentro de un espacio político que ha mostrado que es capaz de generar un cambio. Nosotros no tenemos duda que Mauricio Macri en el 2015 va a ser el que gane la elección, va a ser el presidente de los argentinos. Y esa sinergia entre Mauricio y Gabriela, que son un equipo que se conoce desde hace tantos años, significativamente va a cambiar la calidad de vida de los porteños y de los argentinos. Pero focalizándonos en el electorado de la ciudad, Gabriela Michetti tiene una propuesta clara para decir yo voy a gobernar sobre estas bases y tengo estos objetivos claros. Por supuesto, miren. ¿Cuáles son? Lo hemos discutido desde el Congreso. Nosotros hace 10 años venimos trabajando juntos. Temas de autonomía, incluso yo estaba en otro partido político y hemos sido capaces de formular una agenda conjunta para recuperar la autonomía de los porteños, para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los porteños cuando nos transfirieron los subtes por la cabeza sin ningún tipo de recurso ni financiación. Gabriela representa también un costado muy humano porque en toda su carrera política lo que ha tratado de priorizar es lo social, es la cercanía a la gente, la participación ciudadana, y en esto estamos haciendo mucho hincapié, y no solo por lo que decimos en la campaña, sino por lo que hemos hecho, porque este equipo del PRO que viene funcionando desde hace 8 años, trabaja totalmente consustanciado, y los equipos de Gabriela y de Horacio trabajan relacionados, mezclados en la gestión, y eso ha sido posible que los resultados, bajo la conducción de Mauricio Macri, obviamente, hoy nos den a los porteños una ciudad distinta. Y para que esa ciudad distinta pueda crecer y desarrollarse, es necesario que el PRO siga gobernando estos 4 años la ciudad. La oposición le cuestiona al PRO que no se ha cumplido aquella promesa de construir subterráneos para la ciudad. ¿Son suficientes las estructuras que se han creado del Metrobús? La sociedad cuestiona, en realidad, ¿qué es lo que cuestiona? Cuestiona una pelea, cuestiona una confrontación, porque todo lo que el gobierno de la ciudad no ha podido realizar es porque el gobierno nacional no solo no nos ha transferido los recursos ni las competencias, sino que nos trasvó sistemáticamente cada uno de los avales que han sido necesarios para generar el financiamiento de estas obras. De todas maneras, este es un gobierno que ha tenido más recursos que otros. Pero ha generado y ha inaugurado una cantidad de estaciones de subte y está completando la línea H, y ha generado una obra emblemática como es la sede del gobierno de la ciudad, que queda a 5 cuadras de mi casa, y lo puedo decir con todo orgullo, en Parque Patricios. Le ha cambiado la fisonomía a la zona sur de la ciudad. La verdad que con los recursos propios se ha hecho muchísimo. Ahora, eso sí, también la sociedad tiene que saber a la hora del voto que durante estos 10 años el gobierno nacional ha boicoteado permanentemente cada una de las necesidades de los porteños. Se negó a transferir la justicia, se negó a transferir la policía, se negó a discutir la coparticipación. Buenos Aires recibe 1.4 de la coparticipación nacional y le aporta a la masa de recursos federales 25%. Entonces, esas cosas que tenemos que discutir, el porteño a la hora del voto tiene que tener muy claro que si la ciudad es la ciudad que soñamos, que queremos para insertar en el mundo, para discutir y competir regionalmente con otras ciudades que crecieron muchísimo, tanto en Brasil como en Perú. Hay ciudades de Latinoamérica que han resurgido maravillosamente. Medellín en Colombia, por ejemplo, está haciendo hoy un ejemplo de urbanismo. Bueno, para que Buenos Aires mantenga su liderazgo regional y podamos insertarnos en el mundo, necesitamos que no nos excluyan de las políticas de Estado nacionales, que no haya un gobierno nacional que confronte y degrade y descalifique a los porteños, muchas veces llamándolo, como fue en su momento Néstor Kirchner, que nos llamó capitalinos, porque hay que entender que el porteño tiene un componente de orgullo federal, pero también tiene la obligación y el derecho de vivir como un ciudadano de primera y de poder compararse con un ciudadano de otras provincias, pudiendo tener su propia justicia ordinaria, pudiendo manejar su propia policía, pudiendo tener la autonomía del puerto. ¿Cuáles son los objetivos del PRO para el próximo mandato como en la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires? Justamente eso, fortalecer la autonomía de Buenos Aires,
que nos reconozca el conjunto de los gobernadores, el Congreso Nacional y el Presidente de la Nación, que no tengo duda que va a ser así, porque si Mauricio Macri gobierna, eso va a ser así, como una gobernación, que es el estatus jurídico que la autonomía del 94, de la Constitución del 94 le otorga a Buenos Aires. Tenemos que ser ciudadanos de primera, necesitamos manejar nuestras propias competencias, facultades y recursos, y de esa manera Buenos Aires va a seguir este camino del cambio y va a ser otra vez una de las mecas, tanto culturales como urbanas, de Latinoamérica. Silvana Giudice, muchas gracias por estar aquí en Política Producción y Gracias Trabajo. a ustedes. Nos vemos después de la pausa.